Saludar Jorge, buen día. Antonio Dalense y Rubén Atahuichi están con usted. Buen día, Rubén, Antonio, un gusto como siempre estar con ustedes a estas horas de la mañana. Así es, lo hemos llamado para hablar de las resoluciones de la Asamblea de la Paceñidad. Ayer la Asamblea de la Paceñidad ha pedido ley para el censo en 2024 y otras determinaciones. A mí me preocupa y me llama la atención porque después de todo la Asamblea de la Paceñidad se suma a esto. ¿Cuál es la intención? Seguramente Jorge nos va a explicar. Jorge. Sí, bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de poder explicar a la gente que nos ve las determinaciones de la Asamblea de la Paceñidad. En efecto, querido Rubén, se ha concertado, ¿no? Se ha dialogado, primero se ha hecho un diagnóstico de todo lo que había sucedido en estas últimas semanas con relación al tema censo, y a partir de eso se ha hecho una explicación técnica nuevamente de parte de la secretaria de Planificación, la señora María del Carmen Rocabado, para mostrar a todas las organizaciones vivas, a todos los dirigentes, representantes de las organizaciones, cuáles han sido los esfuerzos que se han realizado a partir del mandato de la anterior Asamblea de la Paceñidad desde el gobierno municipal de La Paz. Ahí se ha demostrado todas las reuniones que se han tenido con el gobierno. Hemos ido a Cochabamba, hemos ido después a Trinidad, hemos estado en permanente contacto con algunos gente del gobierno central, también, por supuesto, con el Comité Interinstitucional, para ver la posibilidad de algo que el alcalde lo ha dicho de manera permanente: tender puentes. Nosotros nunca hemos estado interesados en radicalizar posiciones, ni de una parte ni de otra parte, sino más bien poder generar justos medios, ¿no? Y además poder obrar de manera técnica. En ese sentido, también se ha explicado que lamentablemente nos hemos encontrado en la última fase de las negociaciones, de los diálogos, con un INE totalmente sordo, ¿no? Con un INE que solo ponía trabas a las propuestas que se hacían desde un punto de vista técnico desde el gobierno municipal de La Paz, ¿no? Entonces, a partir de eso, como ustedes saben, nosotros nos retiramos de las mesas de trabajo que se realizaron para poder desarrollar justamente este tipo de evaluaciones. Todo ese tiempo ha pasado y pasó, y lamentablemente eso significó que ya el censo no se pueda pues realizar el 2023 como se había propuesto inicialmente, ya que los tiempos eran muy cortitos, eran muy pequeños para poder cumplir los objetivos de cada actividad, ¿no? Eran muchas actividades, eran más de 700 actividades las que se iban a desarrollar o las que se tienen que desarrollar en el marco del censo, y si pasaba y pasaba el tiempo, pues ya no se iba a poder desarrollar. Entonces, nuevamente, como siempre, hemos buscado un poco con la Asamblea de la Paceñidad este justo medio para proponer varias cosas. Primero, no solamente es una ley que fije la fecha, o sea, yo creo que eso es importante, pero no es lo fundamental. Lo que también se ha propuesto es que el censo, a partir de esta ley, se pueda realizar cada 10 años, ¿no? Sin ninguna posibilidad de que no se cumplan, ¿no? Estos plazos. ¿Por qué no creemos importante que debemos tener información periódica respecto a la población, respecto a la salud, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que hemos consensuado con la Asamblea de la Paceñidad es que debemos también asegurarnos de que el censo y los resultados del censo puedan contribuir inmediatamente a el tema de la repartición de los recursos públicos, ¿no? Esto significa quizás la posibilidad de iniciar y pensar en un pacto fiscal, pero también a partir de, como ustedes saben, el número de la población, poder repartir equitativamente los recursos. Lugares que tienen mayor población tendrán mayores recursos, y lugares que hayan lamentablemente perdido población también deberemos ver qué es lo que se hace específicamente. Tercero, también se ha propuesto que a partir de los resultados preliminares del censo, y este concepto es muy importante, el término preliminar, no queremos que se terminen necesariamente de
de desarrollar los resultados, porque sabemos que generalmente el resultado poblacional se desarrolla casi al 100%, casi a la mitad del proceso. Entonces, con estos resultados preliminares también poder tener que decidir el tema de los escaños, ¿no? La repartición de escaños como corresponde, pero con un concepto muy, muy particular que también lo ha propuesto el alcalde Iván Arias, de acuerdo un poco a la experiencia municipal que tiene y a la experiencia política que tiene, que es que haya otra ley, otra norma, no la misma, pero otra ley que pueda definir justamente la apertura de la constitución política del Estado para que nadie pierda representación, es decir, los departamentos, ¿no? los lugares que tengan mayor población, no sé, pues se me ocurre Santa Cruz, se me ocurre Cochabamba quizás, puedan aumentar, ¿no? su representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que los departamentos que pierdan población se queden con el número de representación política, porque ahí hay un análisis prospectivo interesante, en el sentido de decir, ¿cuál va a ser el próximo conflicto? El próximo conflicto va a ser justamente que los departamentos que pierdan representación política igual van a pelear, pues, ¿no? Van a sentirse que son discriminados, que se les está quitando representación, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante poder pensar en otra ley, ¿no? que pueda abrir la Constitución, ¿no? Además con 2/3 de la votación de los asambleístas, y de esta manera poder permitir que haya una representación que se sume, digamos, a los departamentos que tengan mayor población, pero que no resten a los otros departamentos. Esa es otra determinación que se ha abordado. La cuarta tiene que ver con poder estar vigilantes, ¿no? Y realizar acciones de vigilancia permanentes para poder hacer que todas estas cosas que se han pedido en la Asamblea de la Paceñidad se puedan cumplir, es decir, hacer un seguimiento a que el gobierno cumpla esto que la Asamblea de la Paceñidad se ha trazado. Quinto, que la Asamblea de la Paceñidad apoya, ¿no? y respalda las acciones que se han realizado en Santa Cruz, ¿no? que como siempre hemos ido apoyando, pero no solamente apoyando moralmente, digamos, ¿no? sino también apoyando con acciones, con la participación de nuestras autoridades, para hacer que justamente se puedan definir específicamente, ¿no? los resultados que se quieren. Entonces, creo que eso, básicamente, eso son las acciones que se han definido a partir de la Asamblea de la Paceñidad, y ahora vamos a estar atentos a que esto se pueda cumplir, ¿no? y hacer cumplir de parte de los protagonistas que ahora tienen la pelotita, como se dice, que son las autoridades del gobierno central. Ahora, concejal, si me permite, Toño. Bueno, todo esto está aprobado anoche, pero en concreto, ¿qué se tiene o qué se dijo? Porque ya hay un nuevo decreto, hay una nueva fecha, hay plazos establecidos, el censo se hace el 23 de marzo de 2024, los resultados septiembre, los recursos octubre, todo eso entonces tendríamos que entender que La Paz, o por lo menos la Asamblea de la Paceñidad, ya lo ha aceptado. No necesariamente, querido Antonio, Rubén te iba a decir, Antonio, no necesariamente, porque en realidad el decreto debiera convertirse en ley. Eso es lo primero que se ha pedido, que no sea un decreto solamente, sino que sea una ley, pero que a partir de esa ley, ¿no? se puedan desarrollar todas estas acciones que ya he explicado, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio fundamental, porque en realidad es una norma mucho más potente, digamos, ¿no? y poderosa que un simple decreto, pero además que va a llevar y va a tener el acuerdo de todos los parlamentarios. Y ahí hay un componente muy interesante que también se ha definido a partir de la realización de la ley, y es que la Asamblea de la Paceñidad va a convocar a la Brigada Parlamentaria de la Paz, a toda la brigada parlamentaria, no solamente a los opositores o a los oficialistas, sino a toda la brigada parlamentaria, para poder conocer también algunas propuestas de ley que ellos han podido tener. Por ejemplo, tenemos y sabemos, y ustedes tienen conocimiento también,
de que la bancada de Comunidad Ciudadana ha propuesto un proyecto de ley justamente referido a este tema. Entonces se pueden ir sumando, ¿no? Algunas acciones que proponen ellos con las acciones que propone la Asamblea de la Paceñidad. Nos imaginamos que también de parte del movimiento socialismo hay algunas propuestas. Sabemos que hay dos frentes en el movimiento socialismo, ¿no? Unos que sí están de acuerdo con lo que yo acabo de explicar, otros que quizás no, ¿no? Entonces hay que ver, hay que reunirnos entre todos. Acá ya los colores políticos no importan y por eso la Asamblea de la Paceñidad ha definido que se convoque a toda la brigada parlamentaria de La Paz, en principio, para poder conocer sus iniciativas también respecto a esto. Y esto, volviendo al tema, en el marco de una ley, no de un decreto, ¿no? Después, como ustedes saben, el tema en Santa Cruz y el tema también del decreto se ha enfocado básicamente en el tema de la fecha, pero en realidad no ha profundizado estos temas que yo acabo de explicar, que tienen que ver con, por ejemplo, la importancia de repartir los recursos a partir del concepto de un pacto fiscal, ¿no? Eso, ayer, por ejemplo, uno de los participantes, que ustedes lo conocen, que es Juan Carlos Núñez, de la Fundación Jubileo, decía que es fundamental, ¿no? No solamente hablar de la repartición de recursos, sino también ir comenzando a pensar en este concepto de pacto fiscal que tanto nos interesa. También decía él, está bien, o sea, se van a repartir los recursos o repartir los recursos y los mayores beneficiados van a ser los departamentos que tengan más habitantes. Pero ¿qué es lo que va a pasar con los lugares más pequeñitos que o están perdiendo población o casi van a desaparecer? Y no solamente estamos pensando ahí en departamentos, sino también en municipios. Entonces, eso también se tiene que ir pensando en este colectivo, digamos, que va a ir sumando iniciativas y participaciones para desarrollar un proyecto de ley adecuado, que obviamente, como va a ser consensuado, va a ser legítimo, y no creo que sea ningún problema que se apruebe. Imagínense, sería hermoso que se apruebe por unanimidad, ¿no? Dando una señal clara y absoluta a la gente de que sus autoridades ahora están pensando en el bien común del país y no están pensando en intereses político-partidarios o intereses económicos o lo que corresponda. Ahora es difícil, concejal, de que se pudieran concretar todos estos puntos que ha aprobado la Asamblea de la Paceñidad. Primero, partiendo por la fuerza que tiene la Asamblea de la Paceñidad, ¿no? Nosotros todavía no entendemos la representatividad que tiene. Hay que tener fuerza para exigir a la contraparte para el cumplimiento de una serie de puntos. Primero, si es que no cumple el gobierno esta demanda, ¿qué acciones vendrán en adelante? La Asamblea de la Paceñidad tendrá que tener la suficiente fuerza como para hacer prevalecer el mandato de la reunión que tuvieron ayer. Segundo, hay igual representación para exigir, por ejemplo, que la brigada parlamentaria se reúna y puedan concertar algunos puntos, acercar algunas propuestas, por ejemplo. A diferencia del Comité Pro Santa Cruz, que tiene una fuerza, ¿no?, enorme, que es capaz de convocar a los asambleístas nacionales como también a los asambleístas departamentales, aunque es cierto, los de la oposición, en este caso en Santa Cruz, el más difícil que también asista. Entonces creo que han debido evaluar eso, concejal, sobre la fuerza que tiene la Asamblea de la Paceñidad para exigir todos estos puntos. ¿Qué posibilidad hay de que realmente se concreten estos puntos y qué posibilidad hay de que en adelante, ante la inacción, digamos, de parte del gobierno, de la Asamblea Legislativa, la Asamblea de la Paceñidad pueda tomar algunas otras medidas para hacer prevalecer estos mandatos? Sí, bueno, yo no sé si usted no cree en la fuerza de la Asamblea de la Paceñidad, querido Rubén. Yo sí, de verdad creo, tengo la certeza de que además de tener fuerza, tiene una representación muy valiosa. Ayer simplemente era cuestión de ver un poco la característica de la participación y de los participantes, de los dirigentes, de los representantes de la Asamblea. Habían empresarios, estaba la FEJUVE, estaba la FEJUVE Sur, estaba el Control Social, estaban dos representantes poderosísimos, creo que son los únicos de los gremiales, estaban los transportistas,
estaban también personas que pertenecen a ONGs importantes, como ya le mencioné, ¿no? La Fundación Jubileo. Habían personalidades como el señor Carlos Bert, que es no solamente una personalidad, sino así una autoridad que ha cumplido cargos en varios lugares del país. Bueno, había muchísima gente, había más de, si no me equivoco, había más de 400 participantes en total, tanto en el lugar como por Zoom. Esa es la ventaja de haber podido desarrollar el evento por Zoom, ¿no? Y ellos no eran personas de a pie necesariamente, sino, como le digo, eran representantes. Habían lugares donde se habían reunido y se habían organizado para que todos los mercados, ¿no? Un conjunto de mercados del sector pueda estar escuchando la asamblea, los hemos escuchado a ellos también, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy, muy representativo. Pero además, Rubén, usted sabe, o sea, históricamente la Asamblea de la Paceñidad ha tomado determinaciones que han logrado poder incidir en el gobierno central. En este caso no era el gobierno de Arce, pero sí era el gobierno de Morales, para que se puedan cambiar las decisiones. La Paz es un león dormido. La Paz es una ciudad, una de las más importantes, si no la más importante desde un punto de vista político del país. Entonces, no hay que jugar y no hay que desmerecer, ¿no? El poder, como usted dice, de la representación de la Asamblea de la Paceñidad. Más bien hay que tenerle respeto, ¿no? Y por eso mismo yo creo que con esa legitimidad que tiene la Asamblea de la Paceñidad se va a poder hacer cumplir todas estas prerrogativas. Este es un primer punto. Lo segundo que quiero decir es que ayer, justamente en relación a lo que usted decía de las movilizaciones, se ha también debatido, se ha dialogado, porque habían sectores que querían parar, había sectores que querían seguir un poquito el ejemplo de Santa Cruz, y habían otros que no, porque en realidad son sectores que viven el día a día, sectores productivos, etcétera, y finalmente se consensuó nuevamente a partir un poquito de la iniciativa del alcalde y del liderazgo del alcalde de decir: no vamos a parar, porque en realidad estamos a fin de año, no es un momento coyuntural para parar, no es recomendable, pero sí vamos a hacer, y ese es el último punto, acciones para poder incidir en que el gobierno central pueda cumplir lo que estamos diciendo. Nuevamente ahí se cumple con la prerrogativa de que nosotros no somos un espacio de conflicto permanente. Nosotros no queremos perjudicar la economía o las economías de los ciudadanos, sino más bien queremos desarrollar acciones responsables para que se pacifique el país, ¿no? Entonces, eso ha quedado claro. No va a haber, por el momento, no va a haber una movilización de paro ni de huelgas, ni mucho menos, sino más bien va a haber un conjunto de acciones, reitero, tanto de convocar a la Asamblea, a la Brigada Parlamentaria de la Paz, como por hacer un conjunto de acciones que permitan mostrar que estamos en un movimiento continuo y que vamos a hacer cumplir las prerrogativas que se han desarrollado en la Asamblea de la Paceñidad, que tampoco son difíciles o complicadas, ¿no, Rubén, Antonio? Yo creo que hay una coincidencia, porque justamente había un diálogo continuo en estos días de conflicto, tanto con el gobierno como con el Comité Interinstitucional. Por lo tanto, yo creo que no es difícil hacer cumplir esto ya desde el gobierno. Ahora le quiero dar una señal al gobierno del desarrollo de una ley en consenso con todas las fuerzas políticas y también las fuerzas que son territoriales a nivel del país. Concejal, como bien dice usted, hay varios proyectos. Ayer Comunidad Ciudadana presentó el suyo, bueno, está el de ustedes. Como bien dice, creo que en el MAS también se está manejando alguno. También en Santa Cruz, ayer el Comité Interinstitucional presentó también su proyecto de ley. El de ellos está más concentrado, obviamente, en esta primera parte, que es recursos, luego escaños, todo eso. Pero bueno, no hay un acercamiento, son 4 o 5 proyectos que se van a presentar. Entre tanto, en Santa Cruz hoy ya se cumplen 25 días de paro.
¿sí? 25 días de paro. ¿Y no cree que esto es más bien como un poco darle largas? De repente tal vez convenga juntar algo o apoyar a alguien en concreto, no sé, tal vez al comité interinstitucional, apoyar ese proyecto de ley. ¿Han hecho este análisis también, concejal? Porque ya le digo, o sea, son varios proyectos que no se aprueban de la noche a la mañana, mientras tenemos un conflicto en el que suman y suman los días allá en Santa Cruz. Largas, no, para nada, ¿no? Todo lo contrario. O sea, si usted se fija y analiza, en realidad estamos rápidamente convocando a la brigada parlamentaria para que pueda reunirse con nosotros es decir, con la asamblea, con los representantes de la Asamblea de la Paceñidad, y a partir de eso consensuar un solo proyecto. Más bien eso no es dispersar, es poder más bien tener un espacio para poder tener la posibilidad de juntar iniciativas y demás, como lo he explicado. Lo segundo es que a partir de eso, a partir de ese espacio, yo me imagino que se va a tomar contacto con el Comité Interinstitucional. Y ahí hay coincidencias, como también me imagino hay cosas que se tienen que debatir, que se tienen que dialogar. Como usted bien dice, ellos toman en cuenta una serie de variables relacionadas sobre todo con la fecha, ¿no? Y con el tema de los recursos, pero también toman en cuenta otras cosas que tienen que ver con la posición particular de Santa Cruz. Ahí ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no nos podemos meter en algo que ellos han definido como región, es una posición en ese sentido regional, ¿no? De decir que se va a pedir a los otros departamentos que se sumen, ¿no? A la lucha que ellos tienen, ¿no? O bien otras cosas. No, nosotros nos vamos a abocar específicamente al tema del censo como tal, que es lo que nos interesa, así lo dice nuestro proyecto, al tema de la fecha, por supuesto, al tema de los recursos, al tema de la redistribución política de la representación, obviamente al tema de poder hacer un seguimiento para el cumplimiento de esto que hemos dicho, al tema, por supuesto, del apoyo de Santa Cruz también, en el buen sentido, no en un sentido movilizador, como ya lo he mencionado, y creemos que de esta manera todas las acciones que hemos definido desde la Asamblea de la Paceñidad son acciones propositivas y rápidas además, porque efectivamente, como usted bien lo dice, Antonio, entendemos que es urgente que se puedan desarrollar mayores esfuerzos. Y eso es otra cosa importante que la gente tiene que saber. No es que no lo hayamos hecho, más bien nosotros, inclusive desde el alcalde Iván Arias, nos hemos puesto quizás hasta en riesgo, ¿no? Porque nos han pedido que podamos asistir primero a Cochabamba, después a Trinidad, y nosotros, y no hay que ser ingenuos en eso, sabíamos que ahí la representación de los municipios, como creo que lo habíamos conversado inclusive con ustedes, era mayoritaria del movimiento al socialismo. Entonces ahí si se tomaban determinaciones por el voto simplemente, obviamente se iba a ganar políticamente el voto del movimiento al socialismo en el sentido de hacer lo que el gobierno pedía. Pero aún así, para tender puentes, para poder generar algunos espacios de diálogo, el alcalde Iván Arias ha asistido a los dos momentos. A partir de esa asistencia ha pedido que un grupo de técnicos jóvenes pueda quedarse en Trinidad en las mesas de trabajo para poder hacer las propuestas. Y ahí, lamentablemente, porque no ha habido la misma voluntad de parte del gobierno, nos hemos visto con una pared que quizás no corresponde a toda la representación del gobierno, pero sí del INE en particular, que lo único que ha hecho es poner trabas y trabas y trabas a las propuestas técnicas que teníamos, ¿no? Entonces ahí ha sido imposible continuar con el diálogo. Pero a lo que voy yo es que hemos demostrado consecuentemente y con acciones que nosotros estamos interesados en poder rápidamente llegar a una solución muy, muy concreta para que se pacifique el país, para que continuemos trabajando, para que continuemos desarrollándonos económicamente. Eso es lo que quiere la gente. Yo creo que la gente de Santa Cruz también está desgastada y lo que quiere es que de una vez sus autoridades puedan solucionar el tema. Y hay un llamado también, tanto al gobierno como al comité interinstitucional, en el sentido de no radicalizar posiciones, ¿no? Yo creo que hay que ser autocrítico y objetivo también de las dos partes para que en un momento dado puedan pensar en sentarse, ¿no? Y en definitiva
establecer mecanismos rápidos de solución para que los objetivos fundamentales se vayan cumpliendo tanto de un lado como del otro lado. De un lado quieren que el censo se realice en marzo, hay un decreto de por medio y hay una posición específica del presidente. Del otro lado, se quieren resultados a partir de ese censo, a partir de los resultados preliminares que tienen que ver con la redistribución, con el tema político, con el tema de las elecciones, con el tema del padrón electoral y demás. Entonces eso se puede cumplir, ¿no? Se puede consensuar, se puede hacer un acta de acuerdos para que de una vez las cosas se vayan pacificando.